Listo, entonces, hola, bueno, a ti Sarita Correa y a tus compañeras y todos los que están disfrutando de esta entrevista. Mi nombre es Suri Saday Cáceres, soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Universidad del Bosque, digamos como que de estudios de posgrado. Tengo un diplomado en innovación pedagógica, también de la Universidad del Bosque, y actualmente estudio licenciatura en teología, digamos, también como parte de mis estudios. Y eso sería todo. Ok, bueno. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo pueden las políticas y prácticas de evaluación formativa adaptarse eficazmente a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje presentes en la población estudiantil colombiana, considerando las particularidades individuales de los estudiantes? Muy bien. Digamos que el tema de la evaluación institucional o la evaluación que se realizan en las instituciones, eh, todos bien sabemos que responde eh, a muy pocos estilos de aprendizaje, porque casi todas las formas de evaluación son de manera escrita, a través de un examen. Exámenes, bueno, por mucho de opción múltiple, eh, pero quedan muchas otras habilidades de los estudiantes sin ser realmente evaluadas. Entonces se genera prácticamente como una desventaja para los estudiantes que no tienen muy buenas habilidades, no sé, escribiendo o comunicando sus ideas en un papel. Justamente estos días estoy atendiendo a un niño que tiene problemas en el colegio, pues porque él tiene disgrafía, entonces se le dificulta escribir y pues por eso la profesora está súper intensa con los padres diciendo que el niño necesita refuerzos, pero no, él no necesita refuerzos, tiene un problema de percepción que tiene que ver con su cerebro, con el desarrollo cerebral, con conexiones neuronales, y no es cuestión de refuerzos, sino es una situación que es parte de la vida de él. Entonces ahí podemos ver cómo en la actualidad de la educación colombiana, eh, pues sí, la evaluación está totalmente desbalanceada. Creo que para que estas políticas y prácticas de evaluación cambien, tenemos que cambiar directamente desde arriba, desde lo que el Ministerio de Educación establece como evaluación, porque cómo se evalúan a los estudiantes de grado 11, si no es a través de un ICFES, de un examen, igualmente con opción múltiple, donde los estudiantes tienen que sentarse y resolver 500, 600, 700 preguntas, y donde quedan el resto de habilidades, donde quedan las habilidades orales, donde quedan las habilidades artísticas, donde quedan las habilidades de creatividad, las habilidades de diseño. Pues quedan rezagadas y solamente nos vamos a habilidades de memorización, habilidades cognitivas de pregunta y respuesta. Entonces, digamos como que si desde arriba el Ministerio de Educación evalúa las instituciones por medio de un ICFES, pues los profesores también van a estar capacitando a sus estudiantes para responder un ICFES. Pues desde primaria los niños se presentan a pruebas saber en tercero, en quinto, en noveno, en, ya en décimo empiezan los pre-ICFES para presentarnos a un ICFES. Entonces, todas las instituciones van persiguiendo tener una buena respuesta en el examen de gobierno, en el examen que el Ministerio de Educación Nacional exige para todos los colegios. Entonces desde ahí estamos mal, porque si desde arriba no cambiamos estas medidas para evaluar a los colegios y para evaluar a nuestros estudiantes, pues tampoco van a cambiar las instituciones buscando otras formas de evaluar a sus estudiantes, a sus grupos.
También partimos que Colombia tiene una gran diversidad de poblaciones. La gran mayoría de los niños hoy día en Colombia son niños de pueblos, de veredas, donde no tienen mucho acceso a tecnología, a salones con buenos recursos. Bueno, son muchísimos aspectos, ¿no? Muchísimos aspectos como de nuestra realidad colombiana, que si queremos hablar de cambiar políticas y prácticas de evaluación, pues precisamente tendríamos que empezar a transformar ese pensamiento de evaluación desde los entes que lideran la educación a nivel nacional. Ok, bueno, es verdad. Yo también estoy de acuerdo en que hoy en día, pues, como tal, la mayoría de colegios se enfoca en que el niño aprenda lo que se implementa, como en el caso del IFES. Siento yo que en la mayoría de colegios hace falta como impulsar más por lo que el niño desde pequeño empieza a demostrar, ya sean las artes, la matemática, la licenciatura, por las diferentes ramas que hay. Entonces, sí, en Colombia hace falta muchos colegios así. Varios lo han empezado a implementar, pero no ha sido posible como su implementación completa. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las estrategias más eficaces para asegurar que la evaluación formativa sea equitativa y justa en todas las regiones y zonas de Colombia, teniendo en cuenta las discapacidades socioeconómicas y culturales, así como los recursos disponibles en cada contexto? Excelente. Bueno, digamos que no te podría decir precisamente qué estrategias serían las más efectivas, porque así mismo como lo mencionas en la pregunta, hay diferentes, o sea, Colombia es muy diversa. Eh, en tanto las culturas son diferentes los niños de la costa, los niños del Amazonas, son diferentes los niños del llano a los niños de Bogotá. Entonces, teniendo presente esa diversidad cultural y regional de Colombia, cambian muchos aspectos. Cambian la situación socioeconómica, cambian las tradiciones de cada pueblo, de cada sector, cambian, eh, digamos, los accesos, no todos, o sea, si hay, realmente hay un acceso a una escuela, etcétera. Entonces, digamos como que partiría que la estrategia principal sería que se pudiese dar, bueno, se lideraran realmente proyectos de investigación para, eh, pues bueno, directamente poder investigar a fondo cuáles son las necesidades de nuestro entorno, esas necesidades educativas, cuáles son las características de nuestra población infantil, cuáles son las características de nuestros equipos docentes de nuestra región, y partiendo realmente de nuestras realidades, podemos ahí sí generar estrategias que puedan ser efectivas, porque una estrategia que es efectiva en la capital no va a ser efectiva en el Amazonas, o una estrategia que es efectiva para los niños del Chocó de pronto no va a ser efectiva para los niños que están en el norte de Boyacá. Entonces, para realmente generar estrategias que sean efectivas, es necesario poder hacer una investigación a fondo de nuestra región, de pronto que cada, o sea, sería ideal, ¿no? Que se pudiese generar esa libertad para que cada Ministerio de Educación en las diferentes ciudades, departamentos, puedan desarrollar sus propias estrategias de evaluación de acuerdo también a las necesidades, a lo que ellos están persiguiendo. De pronto, de alguna otra forma, se ve mucho en Boyacá, las instituciones, bueno, sí persiguen mucho, obviamente, la parte cognitiva por el tema del ICFES que te estaba mencionando antes, pero también es muy cierto que persiguen mucho habilidades deportivas en el ciclismo. Entonces, digamos como que tenemos diferentes intereses, ¿sí? Y también de acuerdo a esas características culturales se pueden establecer
métodos de evaluación pues que sean justamente de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, bueno, por eso te digo, más allá de comentarte cuáles serían las estrategias como efectivas, lo principal es como que podamos hacer un estudio minucioso de nuestra cultura, de nuestra región, para ahí sí poder como región determinar cuáles serían las mejores estrategias para evaluar equitativamente y justamente a nuestros estudiantes. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿qué medidas pueden implementarse para promover una evaluación formativa inclusiva que reconozca y valore la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes colombianos, garantizando que todos tengan igualdad de oportunidades para demostrar su aprendizaje y desarrollo? Súper. Digamos que medidas, pensando así como medidas rápidas, inmediatas, que uno podría decir, lo puedo implementar pronto, si de pronto estás en un contexto educativo, es dejar de evaluar cuantitativamente, incluso dejar de poner notas cualitativas, es decir, bueno, excelente, sobresaliente, deficiente, aceptable, porque aunque no estamos poniendo ahí números, también los estamos poniendo en un rango, y dejar de poner como competencia interna en el aula, de quién ocupa primer puesto, quién ocupa segundo puesto, quién ocupa tercer puesto. Eso podría ser una medida inmediata que podríamos hacer, porque si estamos evaluando, sea por números o sea por palabras cualitativas, pues no estamos teniendo una evaluación ni inclusiva, ni estamos reconociendo la diversidad ni cultural, ni lingüística, ni de aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquel que es bueno en matemáticas puede ser muy bueno en matemáticas y puede obtener un 10, si estamos evaluando cuantitativamente, pero eso no quiere decir que aquel que sacó 9 o que sacó 8 sea menos, o sea menos capaz. Creo que todos tenemos la misma posibilidad de ser brillantes, pero lastimosamente esta categorización desde la escuela mata mucho eh, mata mucho el pensamiento de los niños. O sea, un niño a recibir una nota de un 8 y ver que su compañero sacó un 10, inmediatamente el que sacó 8 se siente menos, ¿sí? Aunque le haya ido bien. E inmediatamente lo hace sentir que no es tan brillante como el otro, que le hace falta un poquito más para ser brillante. ¿Y quién dice que el que saca 10 es brillante? Solo porque respondió muy bien todo. Sí sabemos que respondió bien porque sabía, o de pronto alguna que otra lo hizo al chiripazo y justo le salió, o puede ser que sea muy bueno, hay algunos que son muy buenos, pero a la hora de un examen les da pánico, entran en ansiedad y no pueden responder como quisieran y por eso obtienen mala nota, y eso les hace pensar que son malos. O sea, son tantas cosas que me da hasta cólera. Tantas cosas que se ven, de cómo una nota puede ser tan perjudicial para los estudiantes, y es muy triste. Dentro de Sí. mi experiencia docente, bueno, realmente en el campo solo estuve trabajando con primera infancia, con preescolar. Y mi centro de educación se llamaba El Camino Club. A diferencia de los otros centros de educación que también trabajaban preescolar, los otros centros de educación en la hora de entrega de notas pues presentaban las materias que veían los niños o las áreas de desarrollo, y digamos, no sé, dice oraciones con sentido y construye oraciones con más de 5 palabras. Y los criterios para evaluar eran: ¿lo logró, no lo logró o está en desarrollo? Y a la hora de yo empezar a pensar en cómo serían mis entregas de notas,
y obviamente eso fue cambiando también durante el tiempo, cada vez fuimos como madurando más la idea de evaluación, decidimos desistir de evaluar esos logros. O sea, porque una niña de 3 años no diga en este justo momento oraciones largas con sentido, no quiere decir que no sea capaz de comunicar sus ideas y demás. Entonces lo que hacíamos nosotros como institución era obviamente un gran trabajo para los docentes, pero era lo justo para los niños y no era una cuestión de logros donde salía si lo hacía, si no lo hacía o estaba en proceso, sino que era toda una carta a los papás exponiendo todo lo que sus hijos habían alcanzado durante ese periodo. Entonces era una carta, o sea, imagínate tú abrir y leer literalmente una carta de su profesora diciendo, Antonella, durante este trimestre pudimos ver estos avances, es increíble cómo puede socializar con sus compañeros, cómo ha tenido control incluso de sus emociones, reconoce sus emociones, nos hace saber cuando está triste, cuando está alegre. Y buscábamos también dentro de los proyectos, en este proyecto de Maravillas del Mundo, pudimos encontrar cómo se interesaba tantísimo por el tema, disfrutó de explorar los diferentes recursos que le brindábamos, no sé, como todas las cosas que estos estudiantes estaban logrando, y era como abrirle los ojos a los papás porque a veces esperaban como si le fue bien o le fue mal, y no, o sea, se encontraban con que su hijo era muy brillante, que era diferente también a todos, que tenía capacidades, y la respuesta de los padres era, wow, con esto, o sea, con esta entrega de notas solo puedo ver que estás viendo a mi hijo, que estás viendo a mi hija, que estás viendo su desarrollo. Y creo que ese es el objetivo de nosotros como docentes, no es esperar que llenen una cantidad de logros que sí o sí tenemos que completar, porque es que si no los completamos ahorita nos va a ir mal en el examen ICFES o en las pruebas a ver, y la institución va a quedar por el piso. Más allá de perseguir esos números o de perseguir esa buena reputación, deberíamos perseguir a nuestros estudiantes, qué habilidades podemos potenciar en ellos, en qué vemos que son muy buenos y podemos generar aún más estrategias para que sigan siendo aún más brillantes, qué habilidades ellos están descubriendo de sí mismos. Nuestros estudiantes realmente se están conociendo a sí mismos, están conociendo su potencial, están conociendo su forma de aprendizaje, están teniendo como ese autoconocimiento, por así decirlo, de sus habilidades, de lo que son como persona, de lo que sueñan, de lo que son capaces de hacer. Creo que o sea, volcar un poquito la mirada y saber que la evaluación no es tanto para que evaluemos una institución, sino es como el estudiante cómo puede también autoevaluarse a sí mismo y saber de qué está siendo capaz, y pueda ese autorreconocimiento de sí mismo, y también como potenciarse. Entonces, creo que es como un poquito eso, cambiar las medidas, cambiar la vista, el panorama, dejar a un lado tanto pragmatismo que nos cohíbe de disfrutar una escuela, de disfrutar a nuestros estudiantes, de disfrutar ese proceso de aprendizaje, y no sé, hacer de nuestras instituciones lugares de verdadero desarrollo, donde sean nuestros estudiantes los que se desarrollen y alcancen su máximo potencial. Muy increíble esas respuestas, Suri. Cara, muy chévere las respuestas porque pues hoy en día la mayoría de colegios lo que tú dices se basa en eso. Muy, digamos, en mi caso era muy frustrante que yo estudiaba y de pronto iba a la evaluación y no me iba tan bien como yo pensaba. Yo me frustraba más al saber que otra persona no estudió, pero fue mejor. Entonces sí, siempre es como esa frustración de uno querer ser, de querer poder, porque desde pequeños nos encaminaron en que el que saca 5 es el mejor y el que saca 1 es el peor. Y pues no tiene que ser así porque desde pequeño uno se va metiendo esa idea pues en su cabeza. Bueno, te voy a hacer como una última pregunta. Totalmente. Sí. Una última pregunta que me surgió en este momento. Y porque pues, Sí. conozco y sé la clase de persona que eres y sé la clase de docente que eres.
Entonces, quiero hacerte Sí. esta pregunta. ¿Qué es lo que más amas de tu profesión? Al saber que con cada granito de arena que tú has aportado y vas a seguir aportando y estás ayudando en el desarrollo de un niño o de una niña. Bueno. Perfecto, súper. Lo que más amo es ser parte de o sea, ser transformadora de el aprendizaje y transformadora de la educación. Me encanta, me hace muy feliz ver cómo nuestros niños son felices y el propósito principal de la escuela es que los niños puedan encontrar un lugar seguro precisamente en la escuela y que puedan ser muy felices. Y eso se ha logrado gracias a esa transformación educativa que logramos hacer en el Camino Club, saliéndonos de los paradigmas, saliéndonos de lo que nos decían teníamos que hacer, pensar cómo podemos hacerlo diferente. Realmente esta es la única respuesta, esta es la única opción de enseñar, cómo podemos enseñar distinto, cómo podemos dar aún más valor al estudiante, cómo hacemos que el estudiante realmente sea el protagonista, cómo ese pensar constante nos ha llevado a transformar la educación y eso realmente me encanta, me hace sentir muy feliz, muy orgullosa y acompañar a las familias porque creo, o sea, totalmente convencida que la escuela simplemente es un apoyo para las familias que están también en sus procesos con sus hijos. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es el propósito fundamental de evaluar a los estudiantes? Creo que el propósito de la evaluación consiste en identificar o determinar aquellas áreas o habilidades en las cuales somos muy buenos y también reconocer aquellas áreas o habilidades en las cuales es necesario trabajar más. Creo que más allá de evaluar aspectos, como te digo yo, como materias en sí mismo, es mejor evaluar habilidades, las habilidades de este siglo, las habilidades del siglo XXI o también conocidas como las habilidades blandas, qué tan alto es mi pensamiento crítico, cómo es mi flexibilidad en el tema de la adaptación a diferentes entornos, mi capacidad creativa de resolución de conflictos, de comunicación asertiva. Creo que cuando evaluamos este tipo de habilidades y reconocemos en qué habilidades somos muy buenos o qué habilidades debemos mejorar, vamos a tener vamos como a optimizarnos más como seres humanos. Ok, y bueno, pues nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué procedimientos o métodos emplea para llevar a cabo el proceso de evaluación? Digamos que tomo esa pregunta como si fuera en mi campo con preescolar. Básicamente el método de la observación y la investigación en el aula. Creo que el docente está en la capacidad de poder mantener una escucha activa, también una observación constante, no solamente en espacios académicos, entre comillas llamándolo, sino en diferentes espacios de socialización, de juego, las conversaciones que tienen entre los estudiantes. Creo que es como una mirada general. Y también aplicamos como digamos como que afinamos un poquito la observación y la escucha al evaluar, por así decirlo, cuando proponemos experiencias que sabemos que van a potenciar alguna habilidad o algún área. Entonces yo como docente genero una experiencia donde mi propósito es que los estudiantes puedan trabajar en equipo para resolver algún conflicto, llamo entre comillas conflicto porque no es que sean problemas, sino, no sé, alguna situación problemática del entorno, alguna propuesta. Vamos a hacer un experimento, entonces necesitamos conocer cómo reaccionan diferentes factores, etcétera. Entonces, si mi propósito es que ellos puedan trabajar en equipo y comunicar asertivamente para poder resolver problemas, pues la experiencia va enfocada a eso y mi visión,
mi visión como docente, viendo a los estudiantes, va a ir enfocado precisamente a mirar ese tipo de habilidades, cómo ellos las están desarrollando. Entonces, esos son como los procedimientos. ¿Qué acciones lleva a cabo para mejorar el rendimiento de los estudiantes? Son acciones que comprometen directamente a los docentes. Entonces, si yo quiero que mi equipo, que mi grupo de estudiantes rinda, por así decirlo, mucho mejor, pues yo como docente debo exponer o presentar experiencias que sean altamente potenciadoras. Es decir, experiencias que los reten, experiencias que los motiven, experiencias que les exija, experiencias sí, como que también les agrade, porque el rendimiento no es si saca mejores notas o no, sino el rendimiento también va en qué tanto él propone en el tiempo de clase. Entonces, las acciones son básicamente que como docente generemos experiencias, y cuando hablo de experiencias me refiero a actividades, espacios que motiven, actividades que sean del interés de los estudiantes, y sobre todo que promuevan el pensamiento como un paso más allá, que los llevemos a pensar, a analizar, a cuestionar, a criticar, a preguntarse, que los impulsen a más. Bueno, siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia das entrega a los informes a los padres? Entregamos informes, entregábamos porque hasta el año pasado estuvo en nuestra institución, entregábamos informes cada 2 meses y medio, es decir, 4 informes en el año. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los procesos de autoevaluación implementados por los estudiantes? Bueno, nuestros estudiantes son de edad preescolar, es decir, de 5 años hacia abajo. Entonces, procesos de autoevaluación básicamente los hacíamos por medio de conversaciones, analizando situaciones, analizando nuestro desempeño, haciendo preguntas generadoras. Martín, digamos, no sé, en tal experimento, ¿cómo crees que fue tu desempeño con tu equipo de trabajo? Martín, ¿qué otra cosa crees que hubiesen podido hacer como equipo de trabajo para tener diferentes resultados? A veces suenan preguntas que uno diría que son difíciles, pero no son difíciles. Realmente son preguntas que generan que el niño piense, y obviamente vamos guiando, o intentando darle a entender las preguntas de acuerdo a sus edades, ¿no? Esas preguntas que dije son preguntas que hacíamos a un niño de 5 años, pero digamos que, son como en conversaciones. Incluso pongo un ejemplo, 2 niños de 3 años peleando por un juguete. En una conversación de reflexión podemos generar una autoevaluación. Entonces, Susanita, ¿cómo crees que estuvo el hecho de que le hayas pegado a Martina por el juguete? Cuéntame si pudiste haber pedido el juguete de otra manera. ¿Cómo crees que se siente Martina? Y a través de esas preguntas ellos están autoevaluando también su quehacer, su manera de actuar, de enfrentar diferentes situaciones. En nuestra institución nos basábamos básicamente en desarrollar habilidades para la vida, todas las habilidades blandas. Buscábamos que fueran niños sumamente capaces y propositivos. Ok, Suri, muchas gracias, y muchas gracias por contestar esas preguntas tan increíbles. Gracias.